Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Bueno, vamos, creo que sería la última clase el lunes. El parcial cae el miércoles que viene, ¿no? No, ¿qué día cae el parcial? Perdón. Sí, miércoles. El miércoles. El lunes que viene, vamos a conectarnos a esta hora, por si alguno quiere hacer alguna pregunta, le voy a decir a otros profes que se conecten. Y sin compromiso, el que quiera asistir, para evacuar alguna pregunta, lo esperamos. Nos quedaba ver un poquito la ley de propiedad intelectual y en su vinculación con toda esta temática, ¿no? Porque dentro de las cuestiones de las relaciones, es decir, la creación, la capacidad creativa del hombre y su relación con el derecho, hay un aspecto de la actividad creativa del hombre que es la creación intelectual, es decir, la creación no en el campo industrial, que es la ley de patentes, no en el campo comercial, que es la ley de marcas, sino aquella creación dirigida a la actividad meramente por no un disvalor, sino escindida, es una actividad creativa escindida de toda intencionalidad especulativa, económica o industrial. Si la creación de la ley, la creación artística, científica o literaria, que protege la ley 11.723, es una creación que no está unida a ninguna intencionalidad de obtener un lucro, proteger derechos industriales relacionados con actividades lucrativas o especulativas o mercantiles. La ley de propiedad intelectual protege los avances en el campo de la ciencia, de las artes, la literatura, como les decía, sin ningún tipo de conectividad con un producto, un servicio o una actividad industrial. Es la función, diríamos, creativa más, o la única función regulada por ley creativa, donde no hay un sentido especulativo de contenido económico. Es decir, cuando una persona crea algo, en el campo de las artes, de la ciencia, lo crea no con la intencionalidad de lucro. Es decir, la persona que pinta un cuadro, la persona que realiza una composición musical o coreográfica, o saca una fotografía, o realiza una escultura, escribe un libro, no lo hace con el ánimo de lucro. Ustedes pueden decir, no, bueno, una persona que realiza un libro, escribe un libro y se hace famoso y gana muchísimo dinero. Sí, sí. Les pido un segundito, por favor, un segundito.
Hola, ¿me escuchan? Eh, la persona que escribe un libro, por ejemplo, hay uno de los archivos que ustedes tienen ahí que les escribí sobre propiedad intelectual, un escrito pandémico, digo yo, porque lo escribí en pandemia. Es el caso del libro de Harry Potter, de la autora esta Rowling. Bueno, escribió un libro y se hizo millonaria y exitosa y ha ganado muchísimo dinero con ese libro que ella hizo, que escribió y que un editor se lo publicó. Pero vamos a decir, esta persona, que por lo menos lo que uno se interiorizó, era una escritora, una chica inglesa, Rowling, de muy poco conocimiento público, sin grandes éxitos, desconocida prácticamente, o sin el éxito que fue Harry Potter, en un café, que ella iba a escribir en un café, un día se le ocurrió escribir sobre un joven mago heroico, valiente, que vivía una serie de aventuras maravillosas, solidario, rodeado de amigos, aventurero, con unos valores hermosos. Bueno, y creó ese personaje, que escribió ese libro. Y vamos a decir que en el momento que ella estaba con la creación, ella no tenía un sentido, y cuando creó el personaje, cuando escribió el libro, no tenía ese acto de creativo no tenía un sentido especulativo. No tenía una intencionalidad de lucro. Sí, lo que pudo haber tenido una intencionalidad de lucro es cuando ella hizo un contrato con un editor, que firmó un contrato con un editor, para que le publiquen el libro. Ese sí es un contrato donde el autor va a ahí hacer valer un sentido, un ánimo especulativo, pero no en el acto creativo. Y esto se ve en todos los aspectos del arte, ¿no? Quien no tiene un amigo pintor, músico o artista que tiene esta inclinación por el arte. Y tiene una inclinación por el arte desde su espíritu, desde sus valores, de su existencia misma como persona. Que tiene una motivación por la música, por el arte, por la coreografía, por pintar, por bailar o por escribir. Bueno, y ese don, esa condición, ese es el acto creativo. Es cindido de toda relación o intencionalidad económica. La ley de propiedad intelectual, el objeto de protección tienen el cuadrito que les hice, que también lo tienen. No puedo compartir pantalla porque estoy con el teléfono y no me da para. La tecnología no me da para tanto, para compartir pantalla y tendría que bajar un lío. Con un iPhone medio viejito no lo puedo hacer. El objeto de protección es la obra. Es decir, ¿qué se protege en la ley de propiedad intelectual? La ley 11.723, que tiene muchas modificaciones, que protege obras. ¿Qué es una obra? La obra es la expresión material percibible por los sentidos del acto creativo. Cualquiera de nosotros puede ser creador de algo. Podemos escribir un libro, podemos pintar, dibujar, sacar fotografías, bailar, hacer una coreografía, etc. Pero no podemos, no tendremos una obra
hasta que le demos formato de obra a nuestra creación. Y el formato de obra es darle materialidad, visibilidad y percepción por los sentidos, auditivo, por la vista, de nuestra obra. Y si yo puedo tener en mente, como esta autora inglesa, escribir la vida de un joven mago, un niño, un joven adolescente, que iba a estudiar a una escuela de magos y hacer todo lo que luego, bueno, pergeñó en este personaje, pero no lo escribe, lo tiene en la cabeza, no lo pone en papel, no lo pone en papel y no lo registra como obra y no pide los derechos de autor. Entonces, será un inventor, será un creador, pero no tendrá derecho de propiedad intelectual. Vieron que en todos los libros, cualquier libro que uno agarre derecho, lo que fuere, dice derechos de autor, número tal, ley de propiedad intelectual 11723, número tal. Así que, igual que el que inventa algo en el sector de la industria y no pide la patente, puede tener un avance tecnológico importantísimo, pero no haber solicitado la patente. Sería un inventor, pero no tiene patente. En el caso de los derechos de propiedad intelectual, sería el creador de una obra científica, artística o literaria, el autor de la obra, pero no tiene derechos de propiedad intelectual si no deposita la obra en la autoridad de Contralor y no solicita los derechos de propiedad intelectual. Y lo que debe depositar es la obra, no la idea. Si las ideas no se registran, lo que se registran son obras. Lo que se registran son obras, no ideas. Las ideas no se registran. Tengo una gran idea. No, las grandes ideas no se registran. Las grandes ideas se deben plasmar en un formato de obra para ser protegidas, si se dan los requisitos, por la ley de propiedad intelectual. Disculpe, profe, ¿es lo que pasó con, no sé si Nikola Tesla? Sí. Con las diferentes creaciones que plasmó, pero que supuestamente las ideas fueron robadas y después la terminaron inventando, creando otros autores. Mira, no conozco el caso, no te puedo decir el caso en concreto, pero se ha dado mucho eso, porque una cosa es desarrollar. Tesla sí fue un gran investigador, un gran científico, pero quizá él logró el avance científico en lo que se llama industria básica y no logró un éxito igual o equivalente en lo que es industria aplicada. Es decir, el resultado. Es decir, podés tener una gran idea o una gran creación, diríamos, abstracta, pero luego no la podés implementar en un resultado o en un producto industrial. Por ahí no tenés la capacidad económica para hacerlo. O por ahí también le afanaron la idea. Eso también puede ser. Como también se da en propiedad intelectual, algo que se llama la obra anónima. Es decir, hay grandes autores, especialmente musicales, de lo que es el folclore de un país, o sea, la música propia de la tierra, del pueblo que habita ese territorio, que genera música propia, es decir, la música propia de todos los países, como todos los países tienen su propia cultura musical. ¿Y eso de dónde viene? De las tradiciones. Es decir, porque en el norte, en Salta, en Tucumán o en Santiago del Estero, hay grandes creadores de la música
de la samba y de la música del norte, en el litoral, en Corrientes, en Entre Ríos, en Chaco existe el chamamé. ¿Por qué? Porque es la historia cultural de un país. ¿Y quién fue el autor del chamamé? ¿Quién es el creador de esa, o de la samba o de las chacareras, no sé, norteñas? No soy un especialista en música, disculpe si digo alguna barbaridad. Sí sé que el chamamé es de Corrientes, porque mi familia es de Corrientes, me he criado escuchando chamamé. Pero resulta que surge un autor, un músico, y registra el chamamé. Y algunos han dicho, ese se robó la música de fulano y la registró como propia. Es decir, tomó la melodía, el ritmo, la armonía de un chamamé, y hizo un libro, hizo un disco, y lo depositó, lo registró, obtuvo la propiedad intelectual. Y algunos decían, no, lo que hizo fulano fue no más que robar la música que él escuchaba en el campo cuando era niño y era peón de estancia, y escuchaba a los paisanos del campo que tocaban en las guitarreadas del campo esa música, y al bandoneón, al acordeón, y lograban una composición musical. Y logró, gracias, registrar esos derechos de autor. Entonces, ¿él robó la música o la rescató? Porque si no, quizá ese tesoro cultural se hubiera perdido. Había un gran autor de folclore argentino que fue Atahualpa Yupanqui, que muchos dicen que él robaba música, o otros autores. Él no robaba, él vivió en Tucumán, era tucumano, ¿no? Digamos, santiagueño, no me acuerdo, perdón de la confusión. Y él mamó eso de chico y él escuchaba esas composiciones musicales, él luego le dio su impronta y las registró. Entonces también en derechos de autor se dan algunas cosas así, ¿no? Entonces, esto hay que también tenerlo en cuenta. Entonces, el objeto de protección de la Ley de Propiedad Intelectual es la obra. ¿La obra en qué campo? ¿En qué sector? En todos los sectores de la capacidad creativa del hombre, mientras que estén escindidos de una intencionalidad económica comercial y sean inéditos y creativos, y tengan un grado de creación casi absoluto. Es decir, son dos requisitos: que sea una obra, que tenga un formato de obra percibible por los sentidos, y que sean inéditos, es decir, que no sean un plagio o una copia de algo ya registrado, ya preexistente. Es decir, no hay otros, diríamos, en la ley de patentes, el requisito de patentabilidad, ¿cuál era? Entre varios. Tener un resultado industrial, o un producto o un procedimiento industrial. En la ley de marcas, ¿cuál era el requisito? La capacidad distintiva que tenga para diferenciar un producto de otro producto. Y en la ley de propiedad intelectual, ¿cuál es, diríamos, el requisito? Que no sea una copia, nada más. Que no sea el plagio de otra obra existente. Y ahí entonces descartamos la eficiencia de la obra, o la ponderación, la valoración o ponderación de la obra. La obra puede ser fea, linda, larga, extensa, corta, breve, y va a ser registrada igual. Lo único requisito que va a rechazar la registración es que ya exista una igual, o que sea una reproducción prácticamente igual de la preexistente. Por eso no existe decir cómo puede ser que fulano de tal
escriba un libro. Hay cada uno que escribe un libro, que vos decís, no, ¿cómo este idiota, con perdón de los idiotas, puede escribir un libro? Y que no tiene derecho a escribir un libro porque sea una persona de pocas luces, porque diríamos que no tenga una formación literaria, científica de la lengua. Con todo respeto por los gustos musicales, hay autores que registran temas musicales que prácticamente no saben hablar. No digo cantar, no saben hablar. Entonces, si una persona no sabe hablar, diríamos, difícilmente podamos pensar que registre un tema musical, y lo registran. No solo lo registran, sino que venden millones de reproducciones. Y no quiero poner ningún ejemplo para que nadie se sienta mal si le llega a gustar determinado autor o compositor. Entonces, lo bueno o malo, lo lindo o feo, no es óbice a la registración. El único requisito sustancial, de fondo, que la autoridad de Contralor va a velar y va a verificar es que sea inédito, que sea una creación, que sea absolutamente novedosa y no haya ninguna otra igual. Y acá hay un corte, diríamos, vale la aclaración, es decir, no todo, diríamos, por ejemplo, en el caso que poníamos, registrar derecho de autor sobre el chamamé litoraleño argentino. Se han registrado cientos o miles de autores en formato de película, de libro, de libro de poemas, de composiciones musicales, de películas, de discos, de lo que fuere, sobre distintas variaciones del ritmo, melodía y ritmo, melodía y armonía del chamamé. Y eso no quiere decir que a partir de que el primer músico registró un disco de chamamé, él es el único que puede luego seguir registrando la melodía del chamamé. Se registra sus discos de chamamé con su grado de creación y su impronta propia, pero ello no quiere decir que ya bloquee que otros, posteriormente, registren otros discos de chamamé. Dice que la melodía, el ritmo, la armonía se va a, diríamos, no va a ser absolutamente inédita, pero la impronta, la voz, lo que dice, la letra, la combinación y la variabilidad dentro del ritmo, armonía y melodía, le va a dar una característica propia a la obra. Un segundito les pido. Entonces, nada es absolutamente inédito. Voy a esto. O sea, yo escribo un artículo sobre propiedad intelectual, como ustedes tienen ahí en la base, en el archivo de Facebook. Yo escribí de lo que leí de autores. No escribí de lo que diríamos, no me vino los conocimientos del éter, del Espíritu Santo. Me vino de lo que leí, a lo cual le agrego una impronta propia, hago algún comentario, saco alguna conclusión propia, pero mi artículo sobre propiedad intelectual no es absolutamente inédito. ¿Yo podría registrarlo, publicarlo? Sí, me lo publicarían si consigo un editor que me lo edite, pero voy al punto que no tiene que ser absolutamente novedoso, sino lo que tiene que ser novedoso es el formato de obra. Por ejemplo, el hecho que Rowling haya registrado el personaje
haya escrito un libro sobre magia, la vida de un joven mago, aventurero y valiente y bueno y lleno de amigos, no impide que yo mañana diga, bueno, escribo un libro sobre otro joven mago que va a una escuela de magos. Y lo escribo yo, y escribo, le creo otras aventuras, eso, y voy y lo registro. Me van a decir, no, ya hay un libro de un joven mago. No, me lo van a depositar, me lo van a registrar, me van a dar derecho de autor, siempre y cuando no sea una copia exacta de la obra de Rowling, no de la idea de Rowling. ¿Me interpretan la diferencia? Por eso antes hace como muchos años que doy la materia, no quiero decir que como 30, pero sí, 30, porque mi hijo tiene 31 y cuando él nació yo ya daba clase. Antes le ponía un ejemplo de una película vieja, que los que son viejos como yo la van a conocer, que es Tiburón, que el director fue Steven Spielberg. Y digo, bueno, el hecho que se haya dado derechos de autor a Tiburón, basado era un libro de una persona que Spielberg la lleva al cine. ¿Qué quiere decir? Que nadie a partir de ese momento puede hacer libros, películas, documentales o revistas sobre el miedo que las personas le tienen a los tiburones. No. Es decir, la idea no se registra. Se registra el formato de la obra enlatada de una cinta, cuando las películas eran cinta, ¿no? Ahora las películas están en la red, en Netflix. Imagínense cuando yo daba esto, no teníamos ni internet. Cuando empecé a hablar de propiedad intelectual no había internet. En 1990, no, sí, ya había algo parecido a internet, pero no en los términos de lo que es hoy internet, ¿no? Bueno, ¿cómo adquiero y qué adquiero? Es decir, ¿cuál es la naturaleza jurídica del derecho que el autor tiene sobre su obra? Es un derecho de propiedad. Es un derecho de propiedad que tiene todo autor e inventor sobre su obra, como dice la Constitución Nacional. Este derecho de propiedad es especial, es regulado, es distinto del derecho de propiedad marcario o el derecho de propiedad de patentes. Y tiene, diríamos, dos aspectos este derecho de propiedad. Aspectos patrimoniales y aspectos morales. El artículo 2 habla de los contenidos patrimoniales del derecho de autor, ¿sí? Y varios artículos de la ley, no en uno específico, pero en muchos de ellos, hablan de lo que son los contenidos morales del derecho de autor. Si el derecho de autor, que yo una vez lo obtengo, tiene un contenido patrimonial, que es lo que me da la herramienta para ir a un editor y negociar una edición. Y eso tiene un contenido metálico, en dinero, que yo valoraré o defenderé. Si yo vendo, licencio mis derechos de autor, lo que me van a pagar son los aspectos del derecho de propiedad en el contenido patrimonial. O sea, una parte, si yo negocio mis derechos de autor, lo que voy a vender son los contenidos patrimoniales del derecho de autor. Lo que yo, diríamos, me reservo o no negocio son los derechos morales del derecho de propiedad del derecho de autor. ¿Cuáles son los derechos morales? El derecho moral del derecho de autor son aquellos derechos que no enajeno, vamos a decir, salvo reserva expresa, diríamos, ¿no? ¿Cuál sería uno de estos, o algunos de estos? Es decir, el derecho de que si yo licencio mis derechos de autor, enajeno mis derechos de autor, la obra que yo he licenciado y que permito que uno la represente, la edite, la negocie, la comercialice, debe respetar el espíritu de mi obra.
debe respetar el espíritu de la misma. O sea, el espíritu que el autor le creó a ese personaje o a ese libro debe ser sostenido. En el caso de Rowling, que creó este joven mago, y se lo dio a alguien para que publique un libro, y luego ese que publicó el libro lo negoció con alguien que hizo una película. Supónganle que hicieron un contrato de 2 líneas, que no debe haber sido el caso, que diga, vendo y transfiero todos los derechos de autor sobre el libro tal y autorizo a la empresa tal a que haga una película sobre el libro. Punto. El precio de la venta de los derechos de autor es tanto dinero. Firman y se van. ¿Qué quiere decir? O sea, si fuera el caso que se hubiera hecho un contrato así de 3 líneas, que no debe haber sido el caso. Aunque no hubiéramos escrito nada, el que hizo la película no pudo haber hecho un Harry Potter, por ejemplo, violento, xenofóbico, diríamos, malo, un personaje tóxico, con disvalores a la comunidad, porque el personaje era todo lo contrario. O sea que, aunque yo no hubiera aclarado, diríamos, o reservado nada, esos derechos morales de la conservación del espíritu de la obra no deben ser alterados. Y cualquier alteración tiene que ser consensuada. Decía en un reportaje un escritor que escribía muy buenos libretos o libros para películas o series, de esto hace muchos años, pero debe ser más o menos lo mismo, que apenas él publicaba un libro, él se daba cuenta de la bondad de su libro de acuerdo a la cantidad de veces que le sonaba el teléfono. De los canales de televisión, de las cinematográficas que querían hacer series, películas o documentales o lo que fuere sobre el libro. Entonces, él decía que le había sorprendido que un libro maravilloso que escribió sobre la vida de no sé qué, daba perfecto para hacer una película sobre, no sé, un joven futbolista, y no lo llamaba nadie. O sea, dice, para mí era buenísimo el libro, pero se ve que era una porquería, no adaptable a ningún formato cinematográfico. Y después hace un libro que era más o menos, sobre, qué sé yo, sobre, no sé, un arquitecto famoso, no sé, digo una pavada, y me sonaba el teléfono, me invitaban a cenas, a charlas, de eventos, hasta que yo firmaba el contrato de edición y les daba los derechos de hacer la película, y a partir de ahí no me llamaban más. A partir de ese momento mi teléfono enmudecía. Pero se llevaba unos buenos pesos. Este derecho de propiedad va a ser de uso a perpetuidad del autor. Acá tenemos una característica que diferencia en cuanto a los otros derechos que hemos visto, de patentes y de marcas. Diríamos que tiene una perpetuidad en vida del autor y 70 años luego del fallecimiento del mismo. O sea que tiene, diríamos, una perpetuidad y una temporalidad a la vez, ¿no? Es decir, una perpetuidad en vida y una temporalidad posteriormente al fallecimiento del autor. Durante todo ese periodo, vida del autor y 70 años más, quien use la obra tiene que pagarles derecho de autor. Recuerdo, bueno, el caso de, por ejemplo, Julio Boca, un bailarín que ahora está retirado, ¿no? Creo, Julio Boca, bailaba siempre, hacía los grandes autores de música clásica, que están todos muertos.
de hace siglos, quizás, o un siglo, 2 siglos, 3 siglos, no conozco mucho el tema de música clásica. Entonces él hacía las coreografías y no tenía que pagar derechos de autor ni derechos a Sadaic. ¿Por qué? Porque los autores habían fallecido hace cientos de años, o 200 o 300 o 400 años. Pero una vez se le ocurrió bailar y hacer coreografías sobre autores vivos. Bueno, ahí tuvo que pagar derecho a autor, a Sadaic. Acá me acuerdo en Mar del Plata, hubo bastante problema con eso porque, bueno, él decía que lo estaban menoscabando su derecho a autor y cómo podía ser que Sadaic le esté cobrando derecho a autor cuando en realidad él no usaba la obra musical, sino que bailaba la obra musical. Bueno, después nos vamos a detener un poquito en el tema de música, que tiene su propia regulación. Sí, sus características, no tiene propia regulación, tiene algunas características propias. El plazo entonces, de por vida y perpetuidad, es la nota particular, ¿no? Se ha pasado estos 70 años, los causavientes, los herederos, no pueden reclamar derecho a autor. Y esto diríamos, ¿por qué es así? Bueno, todos los países del mundo tienen sistemas similares, y los derechos de autor, diríamos, ¿por qué, vamos a decir, una patente dura 20 años improrrogable y por qué derechos de autor son a perpetuidad? Y porque la patente es una vacuna contra el COVID, por poner un ejemplo, que salva vidas, y registrar un disco de chamamé no le salva la vida a nadie. Si quieren, se lo digo así, en forma brutal. Está claro, ¿no? O sea, uno es la trascendencia social del mejoramiento de la calidad de vida de la población, y otro es algo contemplativo altruista. Sí, señor, usted goce de los derechos, medio lo que quiera, y mucho toda su vida, y 70 años más, porque no trasciende a la comunidad en un mejoramiento de la calidad de vida que usted registre o no un disco de chamamé. Pero sí, te voy a dar un derecho muy acotado cuando me registren las patentes del COVID, porque yo necesito inocular a toda una población para que no se me muera la gente. Entonces, esa es la diferencia. Otro de los motivos de los 70 años era que, diríamos que los derechos de autor ya van a los herederos, y luego estos ya 70 años ya es otra generación. Y si hubiera otra generación más, ya habría demasiados herederos como para que se repartan los derechos de autor. Entonces, bueno, la ley consagró estos 70 años como un tiempo prudente para que los herederos del creador, del autor, gocen de los beneficios del autor, que sería su padre o esposo o lo que fuera, o madre o esposa. Voy a temas, un poquito, voy saltando temas muy importantes. Dos temas importantes. Uno es la protección jurídica del software y el tema de la composición musical. Si la protección jurídica del software, es decir, la creación de sistemas de computación, o lo que hoy conocemos como aplicaciones o apps, o bases de datos, o apps, o sea, aplicaciones, son sistemas digitales que brindan un servicio agregados a un hardware, a un equipo. Por ejemplo, esto que estamos hablando, ¿no? Esto que estamos usando, el Zoom, es un software, es una app que, adherida a un equipo físico como es un teléfono, utilizando la red, logra que esto que estamos haciendo, ¿no? Que es dar una clase en una aula virtual. Bueno, una app como esto, ¿cómo se protege? Bueno, la ley 25036
reformó la ley 11723 y estableció que los programas de computación y bases de datos se registren como obra de propiedad intelectual. Porque hasta ese momento de la sanción de la ley 25036 se debatía si eran obras en el sentido de la ley 11723 o eran patentes, o eran protegibles por patentes. Bueno, hoy la ley consagra dentro del concepto o de las clases de creación científica, artística o literaria a los programas de computación. O sea, los programas de computación se depositan en derecho a autor también. Acá bueno, hay un campo, esto abre un campo jurídico y científico inasible, diríamos, en una pequeña clase de una hora, pero solamente quiero decirle que esto no es tan lineal y simple de analizar, en el sentido que, por ejemplo, hay unidades, equipos o, diríamos, sí, equipos o unidades que prestan una función que tienen incorporado en sí un software. Bueno, diríamos, puede ser un teléfono, como el que estoy usando en este momento, puede ser un motor. Por ejemplo, hoy bueno, justo uno de sus compañeros habló de los autos Tesla, ¿no? De los, una marca de autos, o los autos, diríamos, con relativa modernidad, tienen en el motor, el mismo motor que genera la tracción en las ruedas, tiene incorporado un software, varios software, o todo el auto tiene sistemas de computación que mejoran la prestación del vehículo. Entonces, por ejemplo, un motor novedoso, que lo hace Audi, BMW, Kia o la marca que fuera, al registrar, al intentar la patente de ese motor, también ese motor va a tener un software adherido, inseparable. No puedo decir, bueno, el motor que quiero patentar es este y el sistema es este. No, no, es una sola unidad que funciona armónicamente en los dos aspectos, ¿no? Entonces, se va a otorgar la patente, pero que el sistema de computación también lo tendría que registrar como sistema en la ley de 11723, aunque el motor en sí mismo yo lo deposite y lo registre como patente. Pero el software también lo tendría que depositar en ley de propiedad intelectual. O sea que en ese caso, el programa de computación, en el caso del motor, va a estar protegido por la ley de patentes y también por la ley de propiedad intelectual. Sí, podría darse la doble registración. Pero le digo, son casos medio de laboratorio, pero bueno, no tan lejanos porque hoy prácticamente los autos de alta gama, como se dice, todos tienen motores incorporados, cohesionados o adheridos a un sistema de computación. Por ejemplo, que hace que gaste menos nafta o combustible, que si llueve cambie la forma de tracción para que no patine, si sube, si baja, si agarra barro. Vieron que esos autos se manejan medio solos, ¿no? Bueno, es un sistema que detecta todo este tipo de cosas. O los limpiaparabrisas que arrancan solos cuando llueve, o las luces que suben o bajan de acuerdo a la claridad. Bueno, un montón de creaciones. Hay autos, los Lexus es un auto de altísima gama. Bueno, lo traen varios, ese sistema que se detiene si hay algo de frente, ¿no? Si es un control de alcance, creo que se llama, que usan los aviones, que si hay algo enfrente, el avión da una alarma, ¿no? Choca. Bueno, el auto, algunos autos vienen con un sistema que si detecta un auto enfrente, se pone a la misma velocidad del auto de enfrente. Nunca lo chocaría. Y si yo voy, y si yo aprieto el acelerador, antes de embestir, el auto frena.
Eso lo hacen algunos autos, por ejemplo el Tesla, el Lexus, perdón, y algunos otros, seguramente los autos como de altísima gama, como Bugatti o Ferrari o Porsche, lo deben tener. O sea que el motor, el auto, por decirlo vulgarmente, viene adherido a cosas físicas como motores, como fierros, y a programas de computación. Y después tenemos el tema de la composición musical, que les decía, que es algo con lo que nos encontramos todos los días, con los derechos de autor de composiciones musicales, esta cuestión que hoy, en este aparatito que estamos usando, yo apretando un botoncito, saco esto y aprieto un botoncito que se llama Spotify o el buscador que ustedes tengan de música, y tengo todo el repertorio musical del mundo en un dedo. Entonces yo, acá adentro, si fuera un ejemplo tonto como si estuviera ahí adentro, porque en realidad está en la red, pero yo tengo una terminal que yo no pagué un peso, diríamos, a Spotify, pues tengo el abono libre, pero yo accedo a toda la música del mundo, libre. Entonces, ¿violo los derechos de autor? ¿Es lícito esto? ¿Es legal? ¿Cómo es la relación jurídica esta bastante especial que tenemos hoy de las apps, las inteligencias artificiales y todas estas cuestiones con relación al derecho de autor del creador musical? Porque yo aprieto un botón y digo, bueno, quiero escuchar a fulano de tal, lo escucho. Y quiero seguir a tal artista, lo sigo. Quiero todos sus discos y escucharlos, y sus películas también, si me adhiero a Netflix, por ejemplo, sus recitales, etcétera. Bueno, y diríamos que no pagué. Pero bueno, en realidad sí pagué. Entonces, el régimen de la composición musical en nuestro país tiene un régimen, diríamos, especial. Es decir, existe, lo cual existe en casi todas partes del mundo, sistemas de recolección de derechos de autor, que son entidades, pueden ser entidades de tipo estatal o entidades de tipo privado, como es el nuestro, que son los recolectores del cobro de derechos de autor. Es decir, si yo registro una obra musical, la registro en derechos de autor y la tengo que registrar en SADAIC, Sociedad de Autores y Compositores de Música, Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música. Al registrar el tema en SADAIC, yo cedo los derechos de cobro de mis derechos de autor. Para decirlo en términos jurídicos, cedo en forma irrevocable y absoluta a SADAIC para que sea la que colecte, recolecte, cobre y perciba mis derechos de autor. Así que yo no cobro más mis derechos de autor, sino que me los va a cobrar SADAIC. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir eso, que estas sociedades, entidades estatales, en nuestro sistema es privado, que SADAIC es una entidad privada, los autores les ceden los derechos irrevocables de cobro de sus derechos de autor. Y SADAIC lo que hace es, a través de las redes más populares, por ejemplo, la televisión, la radio, internet, canales musicales, todos los formatos de propagación de música, SADAIC tiene seguimientos de la lista de autores que se reproducen y van haciendo un ranking, para decirlo de alguna manera. Mientras más se escucha, más se paga. ¿Quién paga? El que propala la música a SADAIC. Y SADAIC le liquida al autor. Profe, Sí.
En el caso de Spotify, ¿sería Spotify el que paga a estas entidades? Sí, Ah, sí, sí. Spotify o todos los que utilizan música, propalan música, compilan música y comercializan la música y la exhiben y la utilizan como mercadería, tienen que pagar derechos a SADAIC. Es decir, antes el músico, la única forma de hacerse conocer era ir donde el músico tocaba su música en vivo. Si los músicos de la corte eran famosos, pero para conocerlo había que ir a la corte a escuchar las obras de Amadeus o de quien fuere, ¿no? De Mozart. Él no tenía Spotify, no tenía discos. Escribía las composiciones y las ejecutaba una orquesta dirigida donde él estaba, o tocaba el piano. Luego se hizo los discos de pasta y los fonógrafos. Ahí algunos decían que eso era violatorio del derecho de autor, un disco de pasta, o un fonógrafo. Fonógrafo es un aparato bastante más antiguo que el disco de pasta. Era un aparato con una púa y una campana gigantesca que giraba sobre un disco y reproducía la música. ¿Por qué decían que violaban los derechos de autor? Porque una vez grabado en la pista del disco de pasta la obra, la podía escuchar cualquiera sin pagar. Entonces, bueno, es un argumento, ¿no? Entonces, bueno, hoy diríamos, de ese señor que la única forma de exhibir su obra musical era hacer un concierto, un recital, hoy ese señor hace un contrato, registra su derecho de autor y luego hace un contrato con o SADAIC o sus representantes hacen un acuerdo con SADAIC, con Spotify o con los reproductores de música y cobra del derecho de autor en definitiva. Entonces, el sistema de recolección de derechos de autor no es particular por el autor. Sí que ya que el autor va a tomar decisiones de tipo comercial con su representante y va a hacer, diríamos, las negociaciones que más le convenga, ¿no? Al derecho de su cliente, de su representado. Pero diríamos que desde el punto de vista que cuando yo deposito la obra, le cedo los derechos de cobro de autor a SADAIC. Ahora, yo puedo hacer un contrato con Spotify, con Amazon, con YouTube, todos esos tienen reproductores de canales musicales también muy buenos, también pagos y algunos gratis. ¿Sí? Entonces, lo importante, bueno, es que la relación jurídica del autor con SADAIC es de ese tipo. ¿Sí? Y SADAIC va haciendo un ranking y te liquidan una cuenta, como si fuera una cuenta corriente, tanto dinero porque tuviste tantas reproducciones. O sea que hoy el amigo elegante debe ser en el registro de SADAIC de Argentina, debe estar en el número 1 o 2. ¿No? O si ustedes ponen en YouTube este señor elegante, o le ponen, no sé, otros personajes musicales del mismo rango, tienen, no sé, 80 millones de reproducciones. Y por ahí tenés grandes artistas que lo pones en YouTube y tienes 2.500. Bueno, es por, diríamos, la masividad, ¿no? Y los gustos del público, ¿no? Eso ya es campo de otra discusión. Bueno, y bueno, de la ley de propiedad intelectual, imagínense que podríamos hablar horas. Estos son los puntos, los 5 o 6 puntitos que quiero que se detengan, que los conozcan.
tema de la obra inédita, el tema de la fotografía, bueno, hay varios temitas más que... Ahí les subí un caso de corte que salió ayer, publicado, o anteayer, sobre el derecho al olvido y caso de Natalia de Negri, que es un caso relacionado con Internet y los derechos de intimidad de las personas. Yo se los acompaño como simple curiosidad, no es que le voy a tomar el fallo, ni me interesa exigirles que lo estudien. Pero es un fallo que les va a resultar, diríamos, útil como para cerrar un poquito algunos temas de Internet, que es Internet, que son las inteligencias artificiales, relacionados con los derechos de la intimidad de las personas. O sea, no sé si ubican el caso. Esta era una chica que hoy debe tener mi edad, es una chica, yo tengo 57, debe ser una persona también de 50 y pico, pero cuando tenía 19 años se expuso en unos canales de televisión de una manera muy inclasificable, dijo un recordado amigo, inclasificable, sórdida y muy desagradable, con temas de drogas, temas penales, se insultaban, en esos programas mediáticos espantosos, que se disfrutaba la gente en forma macabra, diríamos, de la bajeza de estos personajes, ¿no? Esta era una joven que en ese momento era menor de edad, que se expuso a esas situaciones, asistía a programas de televisión y bueno, se peleaba, se agarraban de los pelos con otra, más loca que ella y más expuesta, y de esos la gente vivía y comía de esos programas de televisión y era famosísima, como es decirte, al nivel de, no sé, de hoy, de los personajes más mediáticos, de los cuales por suerte ignoro la mayoría de ellos, de su existencia. Ella intentó ejercer el derecho al olvido, que es decir, que el buscador de Google impida que si yo pongo Natalia de Negri, escándalo, caso Coppola, el buscador de Google me derive a los videos tan desagradables de la vida de esa persona, que hoy tiene 50 y pico de años y en ese momento tenía 19. Y decía que eso le afectaba a su honor y su honorabilidad y le afectaba, le generaba un daño a su honorabilidad. Que hoy es una mujer que tiene una familia, que tiene un trabajo decente. Bueno, ahí entonces la Corte, bueno, en definitiva decidió que no se le puede obligar al buscador de Google a limitar esta cuestión, porque ello violaría los derechos de la libertad de prensa y la libertad de información del público. Es decir, contrapone el interés particular de defensa del honor de esta persona, del menoscabo al honor, versus la libertad de expresión y de prensa, y la Corte se inclina por defender la libertad de expresión. Es decir, que no haya corsets, límites o filtros morales o éticos a las libres expresiones y a las ideas o los datos o a las informaciones que circulan en la red. Que exigirle a Google que haga eso sería limitar el derecho a la libre expresión. Bueno, el fallo no es muy largo y yo creo que es bastante endeble en algunos aspectos, pero después es una decisión de tipo político, ¿no? Porque la Corte, aparte de ser un tribunal jurídico, es un tribunal que sienta líneas jurídicas políticas de determinado aspecto. Es decir, esa es la opinión de la justicia argentina sobre esta cuestión.
le guste o no te guste. Es lo que los jueces de la Corte hoy entienden que es así. Y aparte fue unánime el fallo. Lo único que yo diríamos que me parece incompleto en dos aspectos, ¿no? Uno es que desconoce o no cita dos, o no se apoyan dos aspectos muy importantes. Uno es la ley de datos. Si la Argentina tiene una ley, que la tienen la mayoría de los países, que es la 25326, que es la ley de datos, y que dice que todos los recopiladores de datos, como es Google, deben cumplir con determinados requisitos. Y Google no cumple con esos requisitos. El tema es que Google es una persona jurídica que no está radicada en Argentina, o sea, está radicada, tiene una especie de sede, pero no tiene una representación. Pero también Facebook, y a Facebook le han dispuesto varias medidas cautelares en contra, pero podrían haberlo hecho por el lado de la Ley de Protección de Datos, que es una ley muy importante y muy desconocida. Y otro aspecto que para mí es fundamental es que no hubo un tratamiento de género de la cuestión. Eso ya diríamos fuera de la materia, y esto por supuesto es una opinión de tipo personal, nada que ver con el contenido de mi materia. Esta mujer era una persona de 19 años en situación de indefensión jurídica y personal, rodeada de personas de dinero y de influencias políticas y económicas, jueces políticos corruptos, representantes de fútbol poderosos y mediáticos que abusaron. Para mí había una situación de abuso y de afectación al género y de no respeto al género, porque había una mezcla con el tema de prostitución, una cosa espantosa. Entonces, para mí esos dos aspectos no fueron tenidos en cuenta por la Corte. Tan en boga y tanto que nos llenamos la boca hablando del género y la protección de la persona indefensa. En este caso no se evaluó que era una joven de 19 años en situación de exposición pública y abuso, en el sentido no físico, sino un típico caso de bullying o de sometimiento a determinadas circunstancias de personas que tenían influencia sobre su mente y sobre su cuerpo y sobre su decisión. Y gozaron de los beneficios públicos, publicitarios, un montón de personas, incluido Google, Facebook o los canales que reproducen estos hechos lamentables en la vida de una persona, que reitero, era una menor de edad. Bueno, el comentario del fallo nada más anecdótico para que lo tengan y sepan que se decidió un tema muy importante que tiene conexión con lo que estuvimos viendo de redes sociales. Bueno, de mi parte, no les voy a agregar ningún tema más de lo que ya tienen, que es bastante, y el lunes que viene me conecto a las 3 con otros profes, por si quieren repasar algún tema, preguntar algo del examen o lo que ustedes dispongan. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Que no me queda bien claro después de leer la ley cómo se registra el derecho de autor en el registro, o sea, esa obra. Se deposita la obra, se lleva un ejemplar. Si vos decís por un libro, llevas un ejemplar. Si es una composición musical, llevas la partitura, llevas la grabación, llevas todo lo que haga la identificación de la obra. Si es una película, si es un cuadro, si es una escultura, si llevas una reproducción, una fotografía, llevas un ejemplar de la obra. Por eso tiene que tener materialidad. Gracias. Bueno, chicos, nos vemos el lunes, y si no, nos vemos el miércoles presencialmente. Gracias, profe, nos vemos. Gracias. Chao, profe, gracias. Hasta luego, gracias. Profe.